indicarles de que salió nuevamente un instructivo de que por motivos de gasolina y de diésel que no podemos contar con micros, colectivos, etcétera, etcétera, la rectorado y vicerrectorado han sacado nuevamente esta, eh, esta circular indicando que podemos pasar vía virtual. Pero no se olviden que medicina tiene unas características particulares y no se puede pasar todo en forma virtual. Es por eso que las prácticas las vamos a seguir haciendo presenciales y no sé, ustedes me dicen si mañana o el jueves y viernes lo dedicamos a la práctica. Mientras tanto, quiero realizar una introducción a la neuroanatomía porque ya hemos visto un par craneal y no quiero estar indiferente ante eso porque en la disertación del par craneal se ha hablado directamente sobre este nervio sin saber cómo se forma este par craneal, cómo se forma el sistema nervioso, cómo se forman todas esas características. Entonces, realizaremos una introducción a la neuroanatomía, una introducción que quiero que vean acá una, una placa, ¿no? Una placa en sentido sagital, donde estamos viendo aquí la porción externa del neurocráneo, la base del cráneo, y su contenido que es el cerebro. El cerebro, el diencéfalo, es el telencéfalo, el diencéfalo, es el tallo encefálico, está formado por los pedúnculos, la protuberancia, el bulbo raquídeo y por último tenemos la médula hacia abajo. Y posterior al tallo encefálico aquí encontramos al cerebelo, al cerebral. Todo este sistema nervioso se está comunicando a través de unas cavidades y unos conductos por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Todo este elemento es denominado sistema nervioso. Y ahora estoy haciendo una introducción al sistema nervioso. Y esto es lo que son ustedes. Estamos viendo acá al cerebro, ¿no? Nosotros tenemos que sentirnos felices. Las únicas personas que podemos tener un cerebro humano en nuestras manos somos los que hemos estudiado medicina. Ustedes van a ver en el anfiteatro tenemos estos cerebros con estas características, estos surcos que forman una serie de circunvoluciones que se llaman también surcos circunvolucionarios. Nos presentan, como pueden ver, unos surcos característicos que dividen el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Pero eso lo vamos a ir analizando después. Lo que yo quise introducir en esta imagen es que vamos a hablar del sistema nervioso central. Y este sistema nervioso nos convierte en lo que somos, ¿no? A todos y cada uno de nosotros nos convierte en lo que somos, con una capacidad eh, intelectual, de la memoria, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo. Entonces, el cerebro es lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque en este cerebro nosotros tomamos, gracias a este cerebro, nosotros tenemos o adoptamos distintas actitudes de acuerdo al contexto, a nuestro entorno. Nuestro comportamiento también es de acuerdo al contexto, a nuestro entorno, a nuestro entorno. En cuanto a actitud y comportamiento, quise colocar esta foto que ustedes pueden ver. Estas son aulas de la Ciudadela. No recuerdo si fueron hace 10, 12 años atrás aproximadamente, donde tuvimos que luchar para que nos den el bloque 4 para la carrera de medicina. Y tuvimos que ir e ingresarnos a las aulas respectivas y hacer posesión de la misma. Y ahí ya pasábamos clases, pero nos dieron unos ambientes así, sin pupitres, como pueden ver. Y aquí están todos, estos ya son mis colegas, toditos los que ven acá, son mis colegas. Y que su única intención y frente a su actitud y a su comportamiento, pasar clases, se sentaban en el solito, abrían sus cuadernos y yo estaba a este lado, donde estoy tomando la foto, pasando clases, ¿no? Pasando clases porque era la única forma de hacer pie o de posesionarnos de los ambientes, porque si nos retirábamos entraba otra carrera y se lo dañaba. Entonces pasábamos clases así,
en forma inaugural en la ciudadela. Pero ese sistema nervioso también hace que nosotros adoptemos una personalidad característica. El sistema nervioso es como una huella digital, es propia de cada uno de nosotros, ¿no? Es por eso que cada uno de nosotros tenemos distintas personalidades. No hay una personalidad igual a la otra, ¿no? Seguimos acá. Aquí ya no es tomar apuntes, sino ya estaba tomando un repaso escrito. Pero el sistema nervioso no solamente actúa en el sistema nervioso sensorial, sino también en el sistema motor. Y el sistema motor hace que nosotros coordinemos distintos movimientos. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, uno de mis ex colegas estaba funcionando bien su esternocleidomastoideo porque le estaba copiando a su compañera las respuestas de las preguntas que había realizado en esa oportunidad. Aquí están viendo a otro también con esas características. Pero ya estamos viendo que el sistema nervioso hace lo que nosotros somos. Nuestra actitud, nuestra tolerancia, nuestra personalidad, la coordinación de movimientos en cada uno de nosotros. Pero además el sistema nervioso hace que nosotros tengamos todo siempre en mayor o menor porcentaje. Algunos son más inteligentes que otros, algunos son más memoriones que otros, tienen más memoria que otras personas. Y todo eso es debido a este sistema nervioso que nosotros estamos hablando. Estamos dando nuestra introducción. ¿No? Entonces, unos son más inteligentes que otros, otros tienen más memoria que otras personas. Sigo mostrándoles las fotitos de la actitud y del comportamiento que tenían en esa época los estudiantes para pasar clases, ¿no? Es así como en la universidad hemos podido nosotros tener este bloquecito. Pero como les decía, no todas las personalidades son iguales, existe una diversidad de memorias, de inteligencia, de comportamiento, de actitudes. Hasta ahora les sigo yo llamando niños, por ejemplo, porque ya de niños ya son universitarios y en un aula deberíamos estar en absoluto silencio y tratar de entender y comprender lo que el docente nos dice, pero seguimos con esos criterios de colegio, ¿verdad? Pero eso ya hay que empezar a modificar porque ya no son colegiales, ya son señores universitarios, donde la formación no es el día que pasan clases, sino es el día a día. Si hoy día leen en neuro, hoy día dando introducción, mañana día neuro, ustedes se están preparando para su propia formación, no para la formación del docente o de sus papás. El sistema nervioso da una especificidad de funciones, ¿no? Una especificidad de funciones en distintas características. Y en esta especificidad de funciones también existe bastante diversidad y bastante diferencia entre una persona y otra, entre una persona y otra. Todo el sistema nervioso no funciona sin estos dos órganos que lo aportan características importantes. El corazón, por ejemplo, a través de sus vasos sanguíneos, ¿no? Aporta oxígeno al cerebro. Porque el cerebro sin oxígeno no funciona, ¿no? Entonces, el cerebro o el sistema nervioso tiene que tener sí o sí el oxígeno que lo aporta a través de la sangre del corazón, a través de sus latidos cardíacos. Otro elemento que debe tener el cerebro es un carbohidrato pesado que es la glucosa. ¿Quién aporta este carbohidrato? El hígado. El hígado es el que le aporta este carbohidrato, esta glucosa importante para que el cerebro funcione. Sin estos dos elementos químicos, el oxígeno y este carbohidrato, la glucosa, el cerebro no funciona. Si existe hipoxia, falta de oxígeno, falta de glucosa, el cerebro entra primero en somnolencia, una persona tiene sueño, después puede tener estupor y puede llegar hasta el coma si no tiene oxígeno y no tiene glucosa el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro funciona sobre todo a estos dos elementos básicos que lo aportan dos órganos nobles como es el corazón y es el hígado. Sin eso no funciona nuestro cerebro. Y acá está mostrando otra fotito cuando ya estrenamos los pupitres que ven en la Ciudadela, que ustedes también ya conocen, han debido estar en esta aula, en la aula 1 de la Ciudadela, donde ya estrenamos nuestros asientitos, nuestros pupitres.
Y ahí justamente estábamos hablando sobre el primer par craneal. Ustedes pueden ver acá el nervio olfatorio. En cambio, ahora estamos haciendo introducción porque del nervio olfatorio ya han hablado en su exposición un grupo de compañeros, ¿no? Y aquí ya es distinto pasar clases ya todos bien cómodos o sentados, pero lo que importaba era la actitud que tenían cada uno de ustedes. Aquí tenemos el sistema, en esta imagen les voy a mostrar, tenemos el cerebro, tenemos la médula espinal. A este sistema denominamos sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central tiene que estar siempre protegido por huesito. Y aquí estamos hablando del neurocráneo, ¿verdad? Y en el neurocráneo que encontramos al cerebro, encontramos a la parte superior del tallo encefálico y al cerebelo. Está protegido por todos estos huesos que forman el neurocráneo o la bóveda craneal. Pero a continuación del cerebro tenemos este órgano que es la médula espinal. Y igual la médula espinal está protegido por unas formaciones óseas que se llaman las vértebras y que su superposición forma un conducto, el conducto raquídeo. Entonces, todo lo que esté protegido por superficie ósea es el sistema nervioso central, ¿no? Cerebro, cerebelo, tallo encefálico y médula espinal. Todo lo que se desprende de la médula y del cerebro hacia el exterior, por fuera de una superficie ósea, es el sistema nervioso periférico. Aquí encontramos los nervios raquídeos, ¿no? ¿Cuántos agujeros de conjunción encontramos? Tenemos entre 31 y 33, ¿verdad? Por eso es que tenemos también 31 a 33 nervios raquídeos que se desprenden de la médula espinal y se dirigen sobre todo al miembro superior, al miembro inferior, a la parte tóraco-abdominal, a la parte tóraco-abdominal. Y del cerebro que se desprenden los pares craneales, que se dirigen al globo ocular, al olfato, al gusto, al sistema auditivo, no todos los pares craneales que van a ir exponiendo. Este sistema nervioso es un aparato que nos coloca o nos relaciona con nuestro exterior. No se olviden que todo lo que está por dentro de nuestra piel nosotros denominamos medio interno. Y el sistema nervioso nos relaciona con nuestro medio externo, con lo que está por fuera. Por eso es que podemos percibir frío o calor, podemos sentir a través de otros corpúsculos el gusto, el olfato, etcétera, etcétera. Nuestro sistema nervioso de la vida animal reacciona a unos estímulos periféricos, a todo lo que está por fuera de nuestro medio interno. El sistema nervioso tiene que tener estas características particulares o peculiares. Tiene que tener un receptor, depende de qué nervio estemos hablando. Si hablamos, por ejemplo, el primer par craneal, el olfatorio que hemos visto, ¿dónde encontramos las células receptoras? En la mucosa pituitaria o en la mucosa amarilla, ¿no es cierto? De la fosa nasal, ahí están los receptores. Y este receptor se dirige al bulbo olfatorio. Y en el bulbo olfatorio encontramos unas neuronas que se denominan conectoras, es decir, una neurona que los casa, los une al receptor con el efector. Por eso se denomina esta neurona también neurona nupcial o interneurona. Al tener un receptor, percibimos un estímulo, lo conectamos con otra célula, lo dirigimos hasta el cerebro para provocar en el cerebro su análisis y un efecto característico. A esto se llama arco reflejo, de receptor, conector y efector de una neurona. Embriológicamente, ¿qué les podemos mencionar? No tanto porque esto lo van a ver más características en embriología, de todas maneras mencionarles en esta plaquita. Aquí encontramos una placa neural, aquí encontramos una escotadura neural y un tubo neural con su notocorda anterior, su notocorda posterior. A eso se denomina neurulación, ¿verdad? Esta es la placa, la neurulación y por último la formación de estas vesículas neuronales. Una vesícula superior, media e inferior, que después por su posición en este sentido encontramos anterior, media y posterior, ¿no? Una vesícula superior o el prosencéfalo
el mesencéfalo y el romboencéfalo. El sistema nervioso está dividido por su morfología y por su fisiología y por su función. De acuerdo a estas características, encontramos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está dividido en dos porciones, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está representado por el cerebro y el tronco encefálico. En el cerebro encontramos además el telencéfalo y el diencéfalo. No se olviden que el prosencéfalo, esta partecita, aquí están 3 vesículas, pero después se dividen en 5 vesículas. Y el prosencéfalo tiene 2 vesículas. Y de acuerdo a esas 2 vesículas encontramos el telencéfalo, que es periférico al cerebro, y el diencéfalo, que es la parte central del cerebro. Luego encontramos el tronco encefálico, representado por el mesencéfalo, donde está el puente de Barolio o la protuberancia anular, y la médula oblonga o el bulbo raquídeo. Parte del sistema nervioso central constituye la médula espinal, que ya sabemos dónde está alojado, en el sistema o en el conducto raquídeo. En la parte posterior del neurocráneo encontramos al cerebro. El sistema nervioso periférico está representado por nervios, sobre todo los pares craneales y los pares raquídeos. 12 pares craneales y 31 a 31, 3 pares raquídeos, pero además a los ganglios nerviosos de estos pares raquídeos. Por su fisiología, el sistema nervioso, encontramos un sistema nervioso de relación o un sistema nervioso somático, que está comandado por el encéfalo, la médula espinal y los nervios raquídeos. Esto podemos nosotros comandar. Pero existe otro sistema nervioso que no es somático, sino es neurovegetativo. Y dentro de este sistema neurovegetativo, el que nosotros no comandamos, encontramos al sistema simpático y al parasimpático. Cuando hablamos de sistema neurovegetativo, es aquel que nosotros no podemos controlar en forma voluntaria. Por eso es de vegetal. Por ejemplo, el latido cardíaco, nosotros no podemos controlar. Mientras ustedes están durmiendo, su corazón no está descansando, sino sigue latiendo. A eso hablamos cuando existe el sistema simpático y parasimpático neurovegetativo. Cuando actúa el simpático, puede ser que lo eleve más su frecuencia cardíaca y el sistema parasimpático que lo disminuya la frecuencia cardíaca. Mucho va a depender de ese estímulo. Todos los estímulos que nosotros percibimos siempre están relacionados con la terminación nerviosa, ¿no? Y en la terminación nerviosa, dependiendo qué corpúsculo encontremos. Y los corpúsculos no son más que cerebros pequeñitos que están diseminados por la piel y por las distintas mucosas, nasales, bucales, etcétera, etcétera. Entonces, estos estímulos están relacionados con la terminación nerviosa. Por ejemplo, si hablamos de corpúsculos de Krauss, son los corpúsculos del frío, ¿verdad? ¿Qué vamos a percibir a través de esto en la piel? Existen otros estímulos que están relacionados con la situación topográfica, dependiendo en qué región existan estos receptores o estos corpúsculos. Y otros estímulos están relacionados desde el punto de vista funcional, No se olviden que existen neuronas efectoras, las que producen una acción, por eso se denominan motoras también, una contracción muscular. Si nosotros colocamos sobre una llama de fuego la mano, automáticamente vamos a provocar un efecto motor de retirar la mano inmediatamente. A eso se denomina efectoras o motoras. Este es el cerebro, este es el cerebelo y todas estas son las arterias cerebelosas superiores, ramas del polígono de Wills, que lo vamos a mencionar al hablar de irrigación del cerebro. Aquí están viendo por la piel todos los receptores del tacto, receptores de la presión, receptores del dolor, receptores del calor, del frío, características o receptores con características particulares para llevar hacia el cerebro el estímulo a través de las neuronas conectoras. En el cerebro es procesado este estímulo, ¿no? Si es calor, ¿qué va a hacer el cerebro? Retira la mano porque te estás quemando, ¿verdad? Inmediatamente viene el efecto. A esa llegada del estímulo se denomina aferentes.
Y la salida del estímulo para una reacción se denomina eferente. Bueno, yo creo que muy pronto vamos a contar con que cada 4 estudiantes tenga un cerebro o unas meninges para poder estudiar con características propias, ¿no? Por de pronto tenemos un cerebro para todos los estudiantes del curso. Aquí, esto de neuronas, vamos a ver posteriormente. Las funciones que tiene una neurona ya sabemos que es de excitabilidad, ¿no? Cuando llega el estímulo, se excita esa neurona para conducir ese estímulo. Troficidad y para posteriormente realizar una neurona efectora. Esto de las fibras nerviosas lo vamos a ver, sinapsis también vamos a ver más adelante, el arco reflejo también, quiero entrar a esta partecita. Bueno, dentro del sistema nervioso existen recién nacidos que nacen sin cerebro, sin sistema nervioso central. A eso se denomina anencefalia, ¿no? Ausencia de cerebro. Muchas veces estos neonatos no son compatibles con la vida, pero una vez que nacen pueden vivir 15, 1 hora máximo de vida que tienen estos pacientitos. Hemos hablado de la espina bífida, no se olviden que la ausencia de apófisis espinosas y de láminas vertebrales en un segmento generalmente lumbar provoca la espina bífida por donde puede emerger todo toda la médula acompañada de sus meninges. A eso le denominamos mielomeningocele, cuando es de médula, las meninges en esa espina bífida. Bueno, ya sabemos que es el primer, segundo y tercer premio de las Olimpiadas de Santa Cruz. Aquí están mis colegas ahora, el doctor Llanos, que es docente de fisiopatología y es médico de terapia intensiva, trabaja en el Bracamonte. El doctor Flores, que está en Brasil, él es docente de una universidad de Brasil y ya está realizando trasplantes cardíacos él allá. El doctor, es gastroenterólogo, también tiene frente a la Ciudadela su consultorio y ellos dos que los he perdido ya no los pueden encontrar. Pero estos son los 5 estudiantes que en esa oportunidad sacaron el segundo premio, el cerebro de plata en las Olimpiadas. Este fue nuestro afiche del 17, 18, 19 de octubre del 2018, cuando nosotros teníamos que ser anfitriones para las Olimpiadas. Pero justamente en esa época hubo bloqueos como ahora y no pudieron llegar las universidades participantes y se suspendieron. Esta es una fotito para comparar al cerebro, el tallo encefálico y la médula espinal. Sin embargo, es un paisaje, ¿no? Hermoso. Bueno, vamos a continuar, tenemos tiempito todavía. Ya hemos hecho una breve introducción al sistema nervioso y no se olviden que el sistema nervioso hace lo que nosotros somos, nos hace lo que nosotros somos. Si una persona es inteligente, si una persona tiene un buen comportamiento, hace pues que nosotros seamos esas o tengamos esas características. Y los estudiantes de medicina siempre se han caracterizado por esos detalles. Vamos a ver ahora en introducción a la neuroanatomía, mientras vamos a avanzar hasta que se nos corte el tiempito, por favor. Vamos a ver estas características: definición, función del cerebro, estructura y organización, origen embriológico, división anatómica, componentes, etcétera, etcétera. Todo lo que está mencionado acá. Y empezaremos a definir qué es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es un conjunto de formaciones anatómicas o de órganos anatómicos cuya función principal es reaccionar frente a un estímulo del medio o del entorno que nos está rodeando, ¿no es cierto? Y este sistema nervioso, si es un conjunto de formaciones u órganos anatómicos, tenemos al cerebro, al cerebelo, al tallo encefálico, a la médula espinal, los nervios aquídeos, los pares craneales, los ganglios vertebrales, etcétera, etcétera. El sistema nervioso, esto es importante, y el sistema endocrino controlan las funciones del organismo. Sin el sistema nervioso, el sistema endocrino no funciona, no actúa, y viceversa, el sistema endocrino.
Ahora, el sistema nervioso está compuesto básicamente por la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Son células especializadas que se denominan neuronas. ¿Y saben cuántas neuronas tenemos, jóvenes? Tenemos más de 100 millones de neuronas. 100 millones de neuronas. ¿Y se acuerdan que una vez Disculpe, nuestro doctor. expresidente, sí, Disculpe, sí, doctor. No sé si solo es de mí, pero no se ven las diapositivas. Se quedó en neuroanatomía en el principio. No, no sé si está mostrando diapositivas. estoy mostrando diapositivas. Se quedó en A ver, neuroanatomía en la carátula, con los escudos de la carrera y demás. Ahí se quedó. ya, a ver, me dicen si ahora estamos pudiendo compartir. Ahora ven, Sí, doctor, ahora sí. ya, gracias. Bueno, les decía que en generalidades del sistema vamos a tomar todos estos capítulos para poder describir. Bueno, y hemos hablado de definición del sistema nervioso y hemos dicho que es un conjunto de formaciones anatómicas, cerebro, cerebelo, tallo encefálico, médula, pares raquídeos, con unas funciones específicas. Y les había mencionado también de que el sistema nervioso y el sistema endocrino controlan todas las funciones del organismo. Sin el sistema endocrino no funciona el sistema nervioso y viceversa, ¿no? Además, el sistema nervioso está compuesto por la unidad funcional básica del sistema, de la neuroanatomía. ¿Cuál es la unidad básica? Son células especializadas denominadas neuronas. Y estas neuronas, su función es de recibir los estímulos y transmitirlos hacia las partes correspondientes, ya sean hacia los músculos o hacia las glándulas del sistema endocrino, Bueno, tenemos 10 minutitos. Los estímulos sensitivos que se originan fuera o dentro del organismo se correlacionan dentro del sistema a través de impulsos. Todo lo que llega al cerebro se denomina vía eferente y todo lo que sale del cerebro se vía aferente. El sistema nervioso además interpreta una inmensidad diversidad de informaciones sensoriales y estímulos y tiene nuestro cerebro la capacidad de concordarlos. Un ejemplo les doy. Yo siempre veo a los estudiantes universitarios en la Ciudadela, en el Bracamonte, muchas veces están caminando, subiendo gradas, viendo su celular e incluso escribiendo en su celular. Entonces, no está llegando un solo estímulo a nuestro cerebro, sino está llegando varios estímulos, estímulos motores a través de subir las gradas, bajar las gradas, caminar. Y lo peor de todo es que no nos tropezamos, ¿no es cierto? Vamos controlando los baches, etcétera. Y dentro de esos estímulos, el cerebro puede tomar decisiones complejas inmediatamente para distintas actividades, para ver si estamos frente a una superficie lisa, una superficie rugosa, etcétera. Entramos en el segundo capítulo, que es la estructura y organización. ¿Cómo está estructurado y organizado el sistema nervioso? Está estructurado y organizado por la reunión de células o de neuronas que forman este tejido, el tejido nervioso. Este tejido nervioso encontramos no es más que la unión de varias neuronas para formar ese tejido nervioso. Y dentro de este tejido nervioso, estas neuronas, lo que hacen son transmitir el impulso que está llegando, que está atravesando. A eso se denominan neuronas, porque las neuronas son conductoras de los estímulos. Pero alrededor de las neuronas, como pueden ver acá en esta imagen, encontramos otras células que son neuroglias. Estas no conducen ningún estímulo, simplemente sostienen en su posición a las neuronas. Y dentro de estos dos tipos de células nerviosas, las neuronas nunca se regeneran. Una vez que una neurona ha muerto, ya ha muerto para siempre, no se regenera. Mientras que este tejido de sostén que está formado por neuroglias, sí se puede reponer, sí se puede reparar, pero a través de ella no conduce absolutamente nada. Entonces, ¿qué es una neurona? Es una célula con unas características particulares, pero que sobre todo la neurona nos presenta un soma o un citoplasma o un cuerpo neuronal. Tenemos un núcleo, tenemos un nucleolo, y dentro del soma o del citoplasma encontramos organitos citoplasmáticos
que lo están viendo con mayores características en histología. Aquí simplemente las estoy mencionando. Y las neuronas tienen unas formaciones a manera de penacho de raíces que son las dendritas. Las dendritas que terminan en estas espinas dendríticas que hacen sinapsis con otras neuronas para producir la conducción del estímulo. En la parte posterior, uno de sus polos nace esta formación neuronal que se denomina axón, que termina en sus teledrones, donde encontramos los botones sinápticos, Estamos repasando un poquito histología. Aquí también tenemos una neurona, el soma neuronal, con su núcleo, nucleolo, todos los órganos del soma neuronal. Tenemos las dendritas, el axón. Muchos de estos axones están cubiertos por mielina. Por eso que existen neuronas amielínicas y neuronas con mielina, neuronas mielínicas. En la porción terminal de la dendrita, donde hacen sinapsis las neuronas, encontramos estos botones y esta hendidura que se denomina hendidura sináptica. Pero además en el axón vamos a encontrar neurofilamentos, microtúbulos, microfilamentos, pero eso es más de descripción histológica y anatómica. Dentro de las dendritas también encontramos dendritas con características específicas, pero lo más importante que dentro de esas dendritas encontramos estas espinas dendríticas que forman la sinapsis con otras dendritas, ¿no? Las conectoras. Conectora con otra neurona para seguir el estímulo. Se conecta con otra estímula para seguir el estímulo. Dentro del axón o teledendrón, ¿no? Encontramos las que están cubiertas por mielínica y las amielínicas y las que hacen sinapsis con otras dendritas. Este es el botón sináptico, este es la sinapsis y la hendidura sináptica y este es el otro botón sináptico. A través de este botón sináptico existen unas transformaciones químicas a través de neurotransmisores. Sale el estímulo de este botón a la hendidura sináptica para ingresar al otro botón sináptico de la otra neurona y recién producir la sinapsis. El viaje de un estímulo, si en este momento ustedes empiezan a tocar o palpar una superficie lisa en su entorno, ese estímulo está viajando a su cerebro para decir que es liso en 0.005 milésimas de segundo. Por consiguiente, el estímulo es más veloz que la luz, ¿verdad? Por esas características. La clasificación de las neuronas. Las neuronas se clasifican desde el punto de vista de su función, de transmisión del impulso, de la dirección de las neuronas, de la acción con otras neuronas, de su polaridad, de sus polos de una neurona, de la distancia y de los diferentes axones, de su morfología de las dendritas, de la ubicación y formación, etcétera, etcétera. Y todo lo que están viendo en estas características, sobre todo son de descripción histológica. Aquí nada más lo he traído para que ustedes puedan apreciar. Por su forma, las neuronas encontramos neuronas en forma piramidal. Estas neuronas son de forma piramidal. Neuronas de forma fusiforme. Neuronas ovales o circulares con una serie de dendritas en el penacho con un solo axón. O neuronas que tienen dos tipos de axones. Pero por su morfología, ya sabemos, podemos ver circulares, ovales, fusiformes, piramidales, y cada una de estas neuronas ocupa una región particular. Por su polaridad, es decir, este es el soma, por un polo, por ejemplo, si encontramos un axón, se denomina neurona unipolar. Si encontramos dos axones en su polo superior y en su polo inferior, por decir, para que me sirva de explicación, tenemos las neuronas bipolares. Y tenemos otras neuronas que son las multipolares, porque están emergiendo de todo el soma distintas axones y distintas dendritas. Entonces, por su polaridad, nos quedamos con esa que es importante, porque cada una de estas, las bipolares, por ejemplo, estas, encontramos en el sistema sensorial. Ya hemos hablado del olfatorio. Y en la descripción que hacían sus compañeros decían, las neuronas bipolares son las que existen en el sistema o en el nervio olfatorio, en el primer par craneal. Por su función, las neuronas se dividen en neuronas sensitivas y neuronas motoras.
Aquellas sensitivas es que le llega o empieza un determinado estímulo. Y ese estímulo viaja por distintas neuronas. Y si es donde tiene que realizar una acción sobre el músculo estriado o el músculo esquelético, ya produce una reacción motora. Les decía, si se están quemando su mano sobre una llama, está viajando la sensibilidad por la piel, hace su conexión y hace que el músculo retire inmediatamente la mano, ¿verdad? Por eso existen neuronas sensitivas, las neuronas aferentes y neuronas eferentes, las neuronas motoras. Pero además, entre las sensitivas y las motoras, no se olviden que les dije que el sistema nervioso funciona con el sistema endocrino. Esta es la hipófisis, la que está por encima de la silla del cuerpo del esfenoides. Existen neuronas secretoras que actúan sobre la neurohipófisis, la adenohipófisis, las gónadas, etcétera, sobre glándulas particulares. Las neuronas receptoras son aferentes o sensitivas y en el medio se conectan, existen neuronas interneuronas conectoras o nupciales. De ahí sale la respuesta y esas neuronas efectoras se denominan eferentes por la reacción al estímulo. Bueno, quedaremos acá porque voy a necesitar más tiempito para hablar de aferentes y eferentes, para ver lo que es. Esto es un arco reflejo, ¿no? Para que vayamos mencionando. Quería entonces hablar sobre introducción al sistema nervioso, porque como ya estamos en pares craneales y ya ustedes tienen que empezar, sus compañeros ya están describiendo. Aquí es un estímulo aferente, aquí es un estímulo eferente, está hablando sobre células o neuronas bipolares, unipolares, multipolares, características de muchos pares craneales. Entonces, ahora sí ya podemos estar prestos a